En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador El día de hoy el presidente informa que hoy certificará el documento en el que se comprometió a la no reelección y lo firmará junto a un notario el día de mañana. Esto en respuesta a las campañas de difamación y calumnias del periódico Reforma. El próximo año se prevé que se cubra una parte importante para el servicio de Internet con la nueva paraestatal de la CFE. El mantenimiento de las refinerías ha permitido aumentar la producción de gasolinas y se llevará a su máximo en 3 años para lograr la autosuficiencia en conjunto con la nueva refinería. El programa de abasto con las nuevas pipas funciona eficientemente y no habrá desabasto de combustibles en las gasolinerías. Los choferes indisciplinados han sido liquidados. Congreso de Baja California. Que aprobaron esta medida todos los partidos, empezando por el PAN. Luego de la ampliación del periodo de gobierno del nuevo gobernador en Baja California, es necesario que resuelva la autoridad competente. Fue aprobado por todos los partidos que en su mayoría son del PAN. Haciendo uso de su particular cualidad de este partido, que es la hipocresía, se manifiestan ahora en contra. El presidente nada tiene que ver con estas decisiones y reitera que es una decisión de las autoridades competentes en esta decisión del Congreso local. Aclara que el Congreso local de Baja California está conformado por 25 diputados. 3 son de Morena, 5 del PRI, 12 del PAN, 1 del Partido del Trabajo, 1 de Movimiento Ciudadano y 3 independientes. Nuevamente destaca claramente la hipocresía con la que se conduce el PAN en este caso en específico, pero que es la doctrina de comportamiento de esta organización y de la mayoría de los miembros que la componen, junto con sus periódicos conservadores cuyo principal exponente es el periódico Reforma. Migración. Se continuará con la misma política migratoria, respetando derechos humanos, atendiendo las causas. Se reunirá con el presidente de Honduras este sábado en Minatitlán, Veracruz. Se mantiene una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y se está a la espera de la aprobación del TEMEC por el Congreso estadounidense. La ratificación de este tratado por Canadá y Estados Unidos ayudará a que lleguen más inversiones en el país, que permitirá tener más crecimiento económico y más empleos. Después de tantos años de la relación comercial entre los tres países, sería perjudicial la cancelación de este tratado. Ley de austeridad. Está en proceso el ajuste de plazas en el gobierno. El próximo martes se revisará la estructura final después de la aplicación de la ley de austeridad republicana. Destaca que hay una resistencia interna y aún existen algunas direcciones adjuntas, pero serán canceladas. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Santiago Nieto. En el caso de los expresidentes, yo he sostenido que si hace falta, si lo solicita el pueblo o un sector de la población, una vez que tengamos modificado el artículo 35 de la Constitución, haríamos una consulta. En la posibilidad de enjuiciar a expresidentes señalados en el caso de Juan Collado y de la empresa Libertad, será una posibilidad una vez que se tenga modificado el artículo 35 de la Constitución y sea posible realizar una consulta. Aunque el presidente es partidario de ver para adelante, solo en los casos abiertos o denuncias detenidas se continuarán para que la instancia correspondiente actúe. Si la Fiscalía solicita información a la Unidad de Inteligencia Financiera, la instrucción para Santiago Nieto es entregar toda la información actuando con responsabilidad y cuidando el debido proceso. Paraestatal de Internet. Ya está constituida la empresa y está aprobada por el Consejo de la CFE. La empresa lleva por nombre Comisión Federal de Electricidad, Telecomunicaciones e Internet para Todos, cuya finalidad es atender a las zonas rurales en todo México. El primer paso fue su constitución, el segundo paso es la concesión para dar estos servicios. Se consulta al Instituto de Telecomunicaciones, que es el encargado en la reglamentación y de las concesiones. Es un instituto independiente y autónomo. Se iniciará con este servicio de la periferia al centro de las zonas en donde no hay servicio de Internet.
Por ejemplo, en Chicontepec, Veracruz, en el Balcón de la Huasteca, que es una región petrolera con tierras muy fértiles, en este municipio, a pesar de ser estratégico, no hay servicio de telefonía móvil y no hay internet. Esto es lo que se replica en el 75% del territorio nacional. El lograr la conexión en todo el país significará una revolución de las conciencias y permitirá el desarrollo de las zonas más apartadas del país. Presos políticos. Se atienden estos casos y no se ha hecho lo suficiente. Le ha estado recomendando a la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez de tramitar indultos, para que puedan salir los que se encuentran presos políticos y casos especiales de casos fabricados por consigna, cuidando en todo momento que no se trate de presos que hayan cometido delitos graves. Acerca de los rumores de la salida de Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación, menciona que está muy a gusto con su trabajo y no es un deseo que salga del gabinete, pero sí desea que los que no están de acuerdo con la ideología de la Cuarta Transformación, que en un acto de honestidad salgan del gobierno. Contratos leoninos. Para empezar, no fue la Comisión Federal la que denunció primero, fueron las empresas primero. Menciona que a pesar de que fue un acuerdo el suspender por ambas partes los procesos legales por la controversia en relación a los contratos leoninos de los gasoductos de la CFE, una de las empresas con las que se tiene una mesa de diálogo interpuso una demanda utilizando como argumento la carta enviada por Carlos Ursúa. Aclara que de inicio la demanda fue iniciada por las empresas que construyeron estos gasoductos, y la CFE respondió a esta demanda y ellas mismas solicitaron que se abriera un diálogo para llegar a un acuerdo. Se analizan propuestas y contrapropuestas de estas empresas, pero el acuerdo general era suspender los procesos para explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo. Y Enova, empresa estadounidense, filial de Sempra Energy, fue la empresa que utilizó las declaraciones de Carlos Ursúa para demandar contra la CFE. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.